Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Cuarta petición. Danos hoy nuestro pan de cada día. Muchas veces sucede que por su gran ciencia y sabiduría el hombre se vuelve tímido, por lo cual es necesaria la fortaleza del corazón para que no desfallezca en sus necesidades. Isaías capítulo 40, versículo 29. Él es el que al cansado da vigor, y a los que no lo están les multiplica la fuerza y el vigor. Porque esta fortaleza la da el Espíritu Santo. Ezequiel capítulo 2, versículo 2. Entró en mí el Espíritu y me hizo temer en pie. Mas la fortaleza que el Espíritu Santo da es para que el corazón del hombre no desfallezca por temor de caer de las cosas necesarias, sino que firmemente crea que todas las cosas que le son necesarias le serán concedidas en Dios. Por lo cual el Espíritu Santo, que da esa fortaleza, nos enseña a pedir a Dios: danos hoy nuestro pan de cada día, por lo cual se le llama espíritu de fortaleza. Mas debemos saber que en las tres peticiones precedentes se piden bienes espirituales que tienen su principio en este mundo, pero que no se perfeccionan sino en la vida eterna. Así es, que cuando pedimos que sea santificado el nombre de Dios, lo que pedimos es que su santidad sea conocida. Cuando pedimos que venga el reino de Dios, lo que pedimos es ser partícipes de la vida eterna. Cuando rogamos que se haga la voluntad de Dios, lo que pedimos es que se cumpla en nosotros su voluntad. Y aunque todas estas cosas comienzan en este mundo, sin embargo, no se puede tener perfectamente sino en la vida eterna. Por lo cual, fue necesario que pidamos algunos bienes indispensables que se pudiesen poseer perfectamente en la presente vida. Por eso, el Espíritu Santo nos enseña a pedir los bienes que son necesarios en la presente vida y que aquí se poseen perfectamente. Y a la vez se nos muestra que también los bienes temporales se nos da por la providencia de Dios. Y esto es lo que se expresa así: danos hoy el pan nuestro de cada día. Con estas palabras nos enseñó Cristo a evitar 5 pecados que se cometen habitualmente por el apetito de las cosas temporales. El primer pecado es que el hombre, por un apetito inmoderado, pide cosas que exceden su estado y condición, no contento con lo que le es conveniente. Por ejemplo, si siendo soldado desea vestirse no como soldado sino como conde, si siendo clérigo, no como clérigo, sino como obispo. Y este vicio aparta a los hombres de las cosas espirituales. Y cuando liga excesivamente sus deseos a las cosas temporales, pues este vicio nos enseñó el Señor a evitarlo, al enseñarnos a pedir tan solo pan, o sea, los bienes necesarios para la presente vida, según la condición de cada quien. Cosas todas que se comprenden con el nombre de pan, por lo cual no nos enseñó a pedir cosas delicadas, ni muchas, ni exquisitas, sino pan, sin el cual la vida del hombre no es posible, porque es el alimento común a todos. Eclesiastés capítulo 29, versículo 28. Lo primero para la vida del hombre son el pan y el agua. Dice el apóstol en la primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Teniendo comida y con qué vestir, estemos contentos con eso. El segundo vicio consiste en que algunos en la adquisición de los bienes temporales perjudican y defraudan a los demás. Este vicio es tan peligroso cuanto difícil es restituir los bienes robados, pues no se perdona ese pecado si no se restituye lo robado. Según San Agustín, y este vicio nos enseñó el
a evitarlo enseñándonos a pedir nuestro pan, no el ajeno. Y los ladrones no comen su pan, sino el ajeno. El tercer vicio consiste en la excesiva solicitud. En efecto, hay algunos que nunca están contentos con lo que tienen, sino que siempre quieren más, lo cual es inmoderado, porque el deseo debe moderarse conforme a la necesidad. Proverbios capítulo 30, versículo 8. No me des ni riquezas ni pobreza, dame solamente lo necesario para mi subsistencia. Y Él nos enseñó a evitar este pecado diciendo, el pan nuestro de cada día, o sea, de un solo día o de una sola unidad de tiempo. El cuarto vicio es la inmoderada voracidad. En efecto, hay quienes en un solo día desean gastar tanto que les bastaría para muchos días. Estos no pierden el pan de cada día, sino el de 10 días. Y como gastan demasiado, resultan que todo se lo acaban. Proverbios capítulo 23, versículo 21. Dedicados a la bebida y a pagar su parte en comilonas, se arruinan. Eclesiastés capítulo 19, versículo 1. El obrero borracho no se enriquecerá. El quinto vicio es la ingratitud. Que alguien se ensoberbezca por las riquezas y no reconozca que las tiene de Dios es algo demasiado malo, porque todo lo que tenemos, tanto lo espiritual como lo temporal, proviene de Dios. Tuyas son todas las cosas, de tu mano las hemos recibido. Por lo cual, para descartar este vicio, dice Él, danos y el pan nuestro, para que sepamos que todos nuestros bienes vienen de Dios. Y de esto tenemos una prueba, porque ocurre que alguno que tiene grandes riquezas, ninguna utilidad obtiene de ellas, sino daño espiritual y temporal, porque algunos se perdieron por sus riquezas. Eclesiásticos capítulo 6, versículos del 1 al 2. Hay otro mal que he visto bajo el sol, mal que es frecuente entre los hombres, el hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda y honores, y nada le falta a su alma de cuantas cosas desea, mas Dios no le permite disfrutar de ello, sino que un extraño lo ha de devorar. También en Eclesiastés capítulo 5, versículo 12, las riquezas acumuladas para daño de su dueño. Así es que debemos pedir que nuestros bienes nos sean útiles, y esto lo pedimos cuando decimos, danos nuestro pan. O sea, haz que los bienes nos sean útiles. Job, capítulo 20, versículo del 14 al 15. Su pan se convertirá dentro de su vientre en hiel de áspides. Vomita las riquezas que engulló, y Dios se las arranca de su vientre. Otro vicio es la excesiva solicitud en las cosas del mundo. Porque hay algunos que ahora se inquietan por los bienes temporales, que hasta un año entero, y cuando ya los poseen, jamás descansan. Mateo capítulo 6, versículo 31. No andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O con qué nos vestiremos? Por lo cual el Señor nos enseñó a pedir que hoy se nos dé nuestro pan, o sea, lo necesario para el momento presente. Hay en verdad otras dos clases de pan, a saber, el pan sacramental y el pan de la palabra de Dios. Así es que pedimos nuestro pan sacramental, que diariamente se consagra en la iglesia, a fin que tal como lo recibimos en el sacramento, se nos dé para nuestra salvación. Juan capítulo 6, versículo 51. Yo soy el pan vivo bajado del pan. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 29.
quien lo come y bebe indignamente, traga y bebe su propia condenación. El otro pan es la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que le pedimos que nos dé el pan. Esto es su palabra. Y de esta palabra proviene para el hombre la bienaventuranza, que es hambre de justicia, porque cuando se poseen los bienes espirituales, más se desean, y de este deseo proviene el hambre. Y de tal hambre, la saciedad de la vida eterna. Quinta petición. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay algunos de gran sabiduría y fortaleza, y por confiar demasiado en su capacidad, no efectúan sabiamente sus obras, ni llevan a su término lo que pretenden. Proverbios capítulo 20, versículo 18. Las empresas con el consejo se afianzan. Pero advirtamos que el Espíritu Santo, que da la fortaleza, da también el consejo, porque todo buen consejo relativo a la salvación de los hombres del Espíritu Santo procede. Ahora bien, el consejo le es necesario al hombre cuando vive en tribulación, como la consulta de los médicos, cuando alguien enferma, lo cual también el hombre, como espiritualmente está enfermo por el pecado, para sanar debe pedir consejo. En Daniel capítulo 4, versículo 24, se ve que el consejo le es necesario al pecador cuando dice a Nabucodonosor: oh rey, acepta mi consejo, redime como limosnas de tus pecados. El mejor consejo contra el pecado es la limosna y la misericordia, por lo cual el Espíritu Santo enseña a los pecadores que pidan y oren: perdónanos nuestras deudas. Por otra parte, a Dios le debemos lo que le quitamos de su derecho. Ahora bien, derecho de Dios es que hagamos su voluntad, prefiriéndola a la nuestra. Así es que menoscabamos su derecho cuando preferimos nuestra voluntad a la suya. Y esto es pecado, y los pecados son deudas nuestras. Por lo mismo, el consejo del Espíritu Santo es que pidamos a Dios el perdón de nuestros pecados, por lo cual decimos: perdona nuestras deudas. En estas palabras podemos considerar tres cosas. Primeramente, el porqué de esta petición. En segundo lugar, cuándo se cumple. Y en tercer lugar, ¿qué se necesita de nuestra parte para que se cumpla? En cuanto a lo primero, debemos saber que de esta petición podemos colegir dos cosas que les son necesarias a los hombres en esta vida. Una es que el hombre se mantenga siempre en temor y humildad. En efecto, ha habido algunos tan presuntuosos que enseñaron que el hombre puede vivir en este mundo de tal manera que por sí mismo le es posible evitar el pecado. Por esto, a nadie le ha sido dado, sino solo a Cristo, que poseyó el Espíritu sin medida, y a la Santísima Virgen, que fue la llena de gracia, concebida, inmaculada, sin pecado original, en la que no hubo ningún pecado, como dice San Agustín. De ella, o sea, de la Virgen, no quiero hacer ninguna mención cuando se trata del pecado. Pero a ninguno de los otros santos se le concedió el no incurrir al menos en algún pecado venial. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Esto mismo se demuestra por esta petición. En efecto, es evidente que a todos, aun a los mismos santos, les conviene decir estas palabras: Padre nuestro, perdona nuestras deudas. Así que todos reconocen y confiesan que son pecadores y deudores,
Por lo tanto, como eres pecador, debes temer y humillarte. La otra enseñanza es que vivamos siempre en la esperanza, porque aun cuando somos pecadores no debemos desesperar, no sea que la desesperación nos lleve a mayores y diversos pecados, como dice el apóstol en Efesios capítulo 4, versículo 19. Los cuales desesperados se entregaron a la disolución en la práctica de toda especie de impureza. Luego conviene que siempre esperemos, porque por más pecador que sea el hombre, debe esperar, pues si se arrepiente y se convierte perfectamente, Dios lo perdona. Ahora bien, tal esperanza se fortalece en nosotros cuando pedimos perdónanos nuestras deudas. Esta esperanza la arrancaron los novacianos, los cuales dijeron que quienes pecaran, aunque fuera una sola vez después del bautismo, jamás obtendrían misericordia. Pero esto no es verdad, puesto que la palabra de Cristo es verdadera. Mateo capítulo 18, versículo 32. Te perdoné toda deuda porque me lo rogaste. Así es que en cualquier día que pidas podrás alcanzar misericordia, si ruegas con dolor de tus pecados. Así pues, de esta petición brotan el temor y la esperanza, porque todos los pecadores contritos y que se confiesan alcanzan misericordia, por lo cual era necesaria esta petición dentro del Padre nuestro. En cuanto a lo segundo, o sea, cuando es oída esta petición de que se nos perdonen nuestras deudas, debemos saber que en el pecado hay dos elementos: la culpa con la que Dios es ofendido y la pena que se debe por la culpa. Mas la culpa se perdona con la perfecta contrición, que incluye el propósito de confesarse y satisfacer. Salmo 21, versículo 5. Confesaré, dije yo, contra mí mismo al Señor mi injusticia, y tú perdonaste la impiedad de mi pecado. Por lo tanto, no se debe desesperar, puesto que para el perdón de la culpa basta la perfecta contrición con el propósito de confesarse. Pero como nadie puede estar seguro de que su contrición sea perfecta, como enseña el mismo Santo Tomás, Compendio de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, página 227, por eso no se puede comulgar sino después de haberse confesado debidamente. Pero quizá alguno diga, puesto que el pecado se perdona por la perfecta contrición, ¿para qué es necesario el sacerdote? A lo cual debemos decir que por la perfecta contrición Dios perdona la culpa y la pena eterna se conmuta en pena temporal. Así es que queda obligada a la pena temporal, por lo cual si muriese sin confesión, no por desprecio de ella, sino por falta de tiempo, iría al purgatorio. Esto conviene insistir en el caso de la contrición. Hubiese sido perfecta, o sea, por puro amor a Dios, no por el interés del cielo ni por el temor al infierno. Pues la sola contrición o contrición imperfecta sin la confesión, aunque ésta se dé, no perdona los pecados mortales. Así es que cuando te confieses, el sacerdote te absuelve de esta pena por el poder de las llaves al que te has sometido al confesarte. Y por eso dijo Cristo a los apóstoles, Juan capítulo 20, versículo del 22 al 23, recibid el Espíritu Santo. Se les perdonan sus pecados a aquellos a quienes se los perdonaréis, y se les retiene a aquellos a quienes se los retuviereis. Por eso cuando alguien se confiesa una vez, se le perdona algo de esa pena, y de igual manera cuando se confiesa de nuevo. Y podrían confesarse tantas veces que se le perdonara íntegra. Además,
Los sucesores de los apóstoles hallaron en la fuente de la revelación otro modo de perdón de esta pena, a saber, por el beneficio de las indulgencias que para el que vive en la caridad valen tanto cuanto expresan y cuanto prometen. Es claro que el Papa tiene este poder porque muchos santos hicieron gran número de sus obras buenas y sin pecar, al menos mortalmente, y tales obras buenas las hicieron para la utilidad de la Iglesia. Asimismo, los méritos de Cristo y de la Santísima Virgen están como en un tesoro, por lo cual el Sumo Pontífice y aquellos a quienes él mismo lo conceda puedan distribuir esos méritos donde sea necesario. Así pues, se perdonan los pecados no solo en cuanto a la culpa por la contrición, sino también en cuanto a la pena por la confesión y por las indulgencias. Acerca de lo tercero, ¿qué debemos hacer para que se cumpla esta petición del Padre Nuestro? Debemos saber que de nuestra parte se requiere que nosotros perdonemos a nuestros prójimos las ofensas que se nos hagan, por lo cual se dice así: como nosotros perdonamos a nuestros deudores, pues de otra manera Dios no nos perdonaría. Eclesiásticos capítulo 28, versículo 3. Un hombre guarda encono contra otro hombre, y de Dios espera su remedio. Lucas capítulo 6, versículo 37. Perdonad y seréis perdonados. Por lo cual solo en esta petición se pone una condición, al decir así: como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Por lo mismo, si no perdonas, no te perdonarán. Mas podrías decir: yo diré las palabras precedentes, a saber, perdónanos. Pero callaré. El así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Luego, ¿acaso tratas de engañar a Cristo? Pero seguramente que no lo engañarás, porque Cristo que hizo esta oración muy bien se acuerda de ella, por lo cual no puede ser engañado. Por lo tanto, si la dices con la boca, ratifícala con el corazón. Pero preguntémonos, si el que no se propone perdonar a su prójimo deba decir: así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Parece que no, porque mentiría. Debemos responder que no miente porque no ora en su nombre, sino en nombre de la Iglesia, la cual no es engañada. Por eso esta petición se expresa en plural. Pero es de saber que de dos modos se perdona. Uno es de los perfectos, o sea, que el ofendido busca al ofensor. Salmo 33, versículo 15. Buscad la paz. El otro es común a todos, al que todos están obligados, o sea, que se le conceda el perdón al que se lo pida. Eclesiásticos capítulo 28, versículo 2. Perdona a tu prójimo que te agravia, y cuando lo pidas, te serán perdonados tus pecados. De esto se sigue otra bienaventuranza. Bienaventurados los misericordiosos. En efecto, la misericordia nos hace compadecernos de nuestro prójimo. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo.